Uno de los principales retos del Customer Experience es evitar la fragmentación, más en organizaciones amplias y robustas. Porque si algo es molesto para un cliente es repetir su historia una y otra vez. Pero acá el tema es cómo se balancea la complejidad de una organización y la estructura de sus diferentes áreas con una experiencia de cliente que reduce la fricción al mínimo y convierte cada contacto en un acercamiento a la resolución. Porque si bien unificar la información y trasladarla de área a área es algo complejo, no es algo imposible. Por eso, hoy veremos el caso de Bancolombia y cómo están haciendo para construir una contactabilidad invisible a través de la tecnología y la estrategia. Estás escuchando The CX Breakroom by Infobip, el podcast donde te damos acceso exclusivo al breakroom de los gigantes del Customer Experience, para que puedas escuchar las historias de cómo lograron convertir grandes retos en sus mayores éxitos. La historia de hoy nos la cuenta. Mi nombre es Sara Parra, hago parte del grupo Bancolombia hace 16 años y actualmente tengo una línea de conocimiento con todos los temas de contactabilidad de forma transversal en el banco. Yo soy Angie Vaca y antes de empezar este episodio, asegúrate de que nos estás siguiendo en Spotify y Apple Podcast. Dale 5 estrellas y comparte. Así te vamos a poder traer muchas más historias. ¿Ya lo hiciste? Entonces, bienvenido a The CX Breakroom. Entonces digamos que ahí nosotros como banco entendimos algo clave y es que la contactabilidad no puede seguir siendo como una suma de esfuerzos independientes o aislados, ¿cierto? Tiene que ser una capacidad y una estrategia que de forma transversal nos ayude a orquestar cómo, cuándo y para qué le estamos hablando pues a la final a un cliente. Una organización como Bancolombia no solo es robusta por ser uno de los bancos más grandes de Colombia y que tiene más presencia en el territorio del país, sino por la cantidad de áreas que la componen. Mercadeo, cobranza, seguridad y todas las áreas que componen el banco hacen parte de una misma organización, pero suelen operar de forma independiente. Esto logra áreas especializadas muy prolijas en su quehacer, pero deja un pequeño problema. Una comunicación desconectada entre áreas hace que el cliente sienta una fricción al tener que repetir su historia cuando es trasladado de un área a otra. Y es que un cliente no entiende que hay diferentes equipos, él solo ve un banco. Por eso Bancolombia entendió que más allá de una integración de áreas, la contactabilidad debía ser una capacidad transversal en la organización. El reto más grande ha sido pasar como de pensar en esos objetivos por área o no dejar de pensarlos, alinearlos completamente en pro del cliente, donde cada una de esas áreas desde su particularidad comunica muy bien, como te lo digo, pero de forma separada, ¿cierto? Entonces, como dejamos de pensar así y comenzar a pensar en esa experiencia del cliente como un todo. Para comenzar esa alineación de la contactabilidad a lo largo de la organización, decidieron orquestar 3 frentes. El primero, la estrategia, donde se definen principios clave como la relevancia de la comunicación, el momento oportuno de contacto y el canal más adecuado para cada tipo de contacto. Porque, por supuesto, se necesita entender muy bien al cliente para saber cuándo, por dónde y por qué contactarlo sin que se sienta invadido. No es lo mismo tratar de vender un nuevo producto que negociar una cobranza, y son puntos de contacto que se hacen por momentos y canales diferentes. Esto, aunque se trata de estandarizar, también depende del tipo de cliente, del contexto que esté viviendo y de otros factores clave de segmentación. El segundo punto es la gobernanza. Acá se definen espacios como el comité de contactabilidad, donde se priorizan interacciones, se delimitan las reglas transversales y se alinean las áreas bajo una misma lógica de cara al cliente. En este punto, no solo se busca que la organización hable en el mismo idioma, sino sensibilizar a cada equipo sobre cómo cumplir regulaciones legales y horarios de contacto. Por último, está la tecnología.
y el cómo se definen las plataformas que faciliten la ejecución y la orquestación de las interacciones. Aquí es vital cómo se usa para centralizar la información y tener una visual única del cliente a lo largo de la organización. En este punto profundizaremos más adelante, pues el auge de la IA hace que sea aún más fundamental apalancarse en la tecnología. Pero por el momento entendamos, una vez se planifica, cómo se debe ejecutar la estrategia. Por un lado, nosotros estamos trabajando en que la comunicación no dependa del canal o del medio, sino del contexto del cliente, ¿cierto? Es decir, que podamos continuar una conversación sin importar dónde empezó, pero bajo ese contexto legal, bajo ese contexto de saber previo a esa comunicación qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que él me manifiesta sobre ciertos medios de contacto, incluso sobre horarios, que son regulaciones que en Colombia hoy tenemos, ¿cierto? De horarios en los cuales yo puedo o no contactar al cliente. Entonces, basándonos de eso, deberíamos dejar o darle al cliente una experiencia súper enriquecedora. Fíjense que aquí hay un cambio enorme, porque acá, más allá de lo legal, es entender la preferencia del cliente y cómo personalizo ese contacto. No solo desde los canales que más le gusta usar, sino desde el momento de su vida en el que está. Por ejemplo, a una persona que está empezando a pagar un crédito hipotecario no vale la pena ofrecerle una tarjeta de crédito. Pero por el contrario, a un trabajador joven que lleva algunos meses con su cuenta de nómina en el banco, este producto le haría mucho más sentido. Aquí es donde la información entre áreas se conecta para que las iniciativas hagan sentido con el momento de vida y la historia del cliente. Porque oigan, no siempre es tener un gran producto o servicio, sino el saber cuándo y cómo comunicarlo. Y ahora sí, la tecnología aquí es fundamental. Y ahí es donde empieza a entrar a jugar un papel súper importante los datos y la inteligencia artificial, que también tienen un rol muy grande ahorita en todo, ¿cierto? Y no es menos pues en todos los temas de contactabilidad. Digamos que la información o todo ese mar de datos que hoy tenemos nosotros de los clientes es lo que nos permite entenderlo, poder llegar a una personalización que el cliente verdaderamente la sienta, ¿cierto? Y tomar decisiones coherentes, acertadas, que vayan siempre como en pro de mejorar la experiencia. En Bancolombia los datos y la IA no solo se están usando para actuar en momentos clave, sino para que el cliente deje de ser el integrador de su propia historia y el banco pueda anticiparse a sus necesidades. Por eso están diseñando el concepto de Next Best Actions o Next Best Channel. Una forma de entender a través de la analítica cuál debe ser la siguiente interacción con el cliente o el canal más efectivo, mirando factores de su comportamiento después de un contacto fallido. Acá se clasifican los canales preferentes y el tipo de mensajes y acciones para el contacto, buscando la mejor oportunidad para evitar ser invasivos. Y ojo, acá es súper importante saber también cuándo no contactar, porque como les dijimos anteriormente, la comunicación debe basarse en el momento vital del cliente y no solo en el producto o servicio que se está tratando de vender. Y esto implica que el cambio no solo se haga a nivel tecnológico, sino a nivel cultural. Y es un reto muy grande en el que estamos en este momento, o sea, no es de un mes, de 2 meses, o sea, es de mucho tiempo. Lograr no solamente llevarlo a la realidad, sino lograr también que como banco nos montemos todos en el mismo bus, porque como te digo, hoy cada uno de forma aislada lo hace muy bien, ¿cierto? Entonces cambiar ese pensamiento, esa concepción de que yo lo estoy haciendo bien porque debería hacerlo de otra forma, es ya montarlos en el bus de esa adopción de herramientas, plataformas, de estrategias que nos permitan pensar desde el cliente como un todo. Una vez uno tiene rutas, protocolos, plataformas y estrategia, lo que hace falta es socializarlos con la organización. Y como dice Sara, eso es lo más retador,
¿Cómo sensibilizar a cada área para hacerle entender la importancia de acatar las instrucciones cuando muchas sienten que lo están haciendo bien por su cuenta? Para esto es fundamental dejar de pensar en objetivos aislados por área y alinearse todos en una misma lógica pensada desde el ciclo de vida del cliente. Como lo hablamos al principio, la gobernanza y la creación de espacios de colaboración permiten que esto sea más fácil. Al involucrar a las áreas a participar y colaborar, se evita que estas iniciativas se sientan como órdenes. Y por ejemplo, en Bancolombia, los comités de contactabilidad son ese espacio que permite construir una relación fluida y valiosa con el cliente. Porque recuerden, se debe sentir una sola organización. Por último, Sara nos contó hacia dónde apunta la contactabilidad en Bancolombia y cómo se la sueñan para el futuro. El sueño definitivamente es que contactabilidad sea casi invisible para el cliente, ¿cierto? Que todo ese esfuerzo que tenemos que hacer, que toda esa información que tenemos por detrás, a la final para el cliente sea transparente. No tiene por qué sentir o que para él sea evidente que existe un equipo detrás de esto que está haciendo esto, no, o sea, que sea invisible, que sea totalmente natural y muy beneficiosa para él, ¿cierto? Que él sienta que el banco lo entiende, que se anticipa y que le hablamos solo cuando realmente aportamos valor. Recuerden que la contactabilidad no se trata de gestionar una línea de WhatsApp o un call center, sino de diseñar una experiencia completa que sea coherente y que sea central para el cliente. Para esto hay que generar un ecosistema con reglas claras y diseñar una visión única de cliente, sin olvidar la personalización y que antes de vender productos o servicios debemos vender buenas experiencias. El caso de Bancolombia es retador, pero nos enseña que no es imposible y que cuando el propósito es tener un cliente más feliz, no importa qué tan robusta sea la organización, una buena estrategia siempre puede crear un buen customer experience. Esperamos hayan disfrutado de este episodio y antes de irnos les dejamos una pequeña pregunta. ¿Qué estrategias usan en sus empresas para evitar la dispersión en la contactabilidad? Los estaremos leyendo en los comentarios y nos escuchamos en un próximo episodio. Si te gustó este episodio, no te imaginas lo bueno que va a estar el próximo. Dale al botón de seguir para que no te lo vayas a perder por nada. Y mientras esperas que salga, ¿por qué no escuchar lo que hablamos en el break room de otra empresa? Dale play al episodio pasado y déjanos saber en los comentarios qué tal te pareció.